Here's to the ones that we got. Cheers. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el storytelling, el arte de enseñar contando. Primero que todo, tenemos que saber que el storytelling es el arte del uso del lenguaje, la comunicación, la emotividad, la vocalización y la construcción abstracta de elementos e imágenes de una historia en particular para un público específico. Podemos hablar del storytelling en 5 pasos esenciales para poder crearlo. 1. Tenemos que tener en cuenta el contexto, es decir, los detalles de la situación para poder comprender. 2. Cuando se habla de abre, se habla como de la capacidad de superación de respuestas, interrogantes y soluciones que debe dar este. 3. Para iniciarlo tenemos que tener como claro la situación, los escenarios y personajes con los que vamos a trabajar. 4. El final, es decir, que cuando se termina la narración se debe ser consciente que ya se debe estar expuesto el mensaje. Y 5, ¿qué se quiere con el storytelling? Pues reforzar el valor del mensaje, o sea, dar una moraleja de este. Principales del storytelling encontramos los personajes que van a actuar como vehículos de la historia, permitiendo que la audiencia se identifique y se involucre emocionalmente. El conflicto, que es la esencia de la narrativa, generando interés y manteniendo la atención del espectador. La resolución, que ofrece un cierre satisfactorio asegurando que el mensaje clave se asimile y se recuerde. Debe tener una estructura narrativa, es decir, una introducción, un nudo y un desenlace. Y por último, una conexión emocional, es decir, que elemento transversal que da vida a todos los anteriores. Y también recursos digitales, es decir, audio, video, gráfico e imágenes interactivas. Además, los relatos digitales deben poseer características como ser conciso, incluir elementos narrativos fundamentales e integrar distintos recursos digitales. Entre los principales beneficios identificados se encuentran que se mejoran la comprensión y retención, es decir, las historias hacen que la información sea más memorable al asociar hechos y conceptos con narrativa. 2. Fomenta la participación activa. El storytelling involucra a los estudiantes de manera activa, capta la atención y motiva la participación y contribuye que ellos contribuyan con sus propias ideas. 3. Desarrolla habilidades de comunicación oral y escrita, es decir, al crear y contar sus propias historias, los estudiantes aprenden a organizar sus pensamientos de manera coherente y a expresarse de forma clara y efectiva. Potencia la creatividad y un pensamiento crítico y genera una conexión emocional, ya que las historias evocan emociones, lo que facilita el proceso de aprendizaje y la retención de información. Y por último, permite un trabajo transversal de múltiples materias. El storytelling no es ajeno a los grandes modelos pedagógicos, por el contrario, se articula de manera natural con varios de ellos. Entonces, cuando se involucra activamente al estudiante en la construcción y narración de historias, se está respondiendo al principio principal del modelo constructivista. El storytelling se presenta como una estrategia educativa que potencia la reflexión, la motivación y la creatividad en estudiantes de educación básica. Su aplicación está ligada al aprendizaje significativo, que busca que los estudiantes construyan su propio conocimiento. Y al plantear a los estudiantes la elaboración de una historia real o ficticia relacionada con un tema de estudio, se desarrolla un trabajo exhaustivo sobre el conocimiento del tema, articulándose con los principios del aprendizaje basado en proyectos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre 2 ejemplos de storytelling en la educación. El primer ejemplo que tenemos es el frailejón Ernesto Pérez, cuya temática trabajada es educación ambiental, donde pues también tenemos la conciencia ecológica y una identidad cultural. Uno de los objetivos de aprendizaje de este storytelling es reconocer al frailejón como una especie clave en la regulación hídrica y la conservación del páramo colombiano. También desarrollar actitudes de cuidado y respeto hacia los ecosistemas naturales desde la primera infancia, generar vínculos emocionales con la naturaleza a través de la narrativa y la música, favoreciendo aprendizajes duraderos. Una de las estrategias didácticas digital usada es que es un storytelling animado donde hay una personificación de una planta real con historia, donde hay una canción con letra fácil de recordar basada en estudios de aprendizaje infantil, donde hay una transmedia digital que es una TV infantil, TikTok, YouTube, Instagram, redes sociales, y hay una narrativa emocional porque existe una conexión afectiva con el personaje para movilizar actitudes a favor del medio ambiente. Podemos concluir que este ejemplo
es un fenómeno viral masivo, ya que millones de colombianos aprendieron qué es un frailejón y su rol ecológico. Tiene un alcance intergeneracional, es decir, que el personaje trasciende la audiencia infantil y llega también a los jóvenes y adultos a través del fenómeno transmedia en las redes sociales, y que demuestra que este storytelling es animado, contiene música, tiene una transmedia que es una fórmula eficaz para educar en valores medioambientales desde edades tempranas. Nuestro segundo ejemplo lleva como título Dropi, la gota misteriosa. El tema central es el ciclo del agua. Uno de los objetivos de aprendizaje es comprender las etapas del ciclo del agua, identificar los estados del agua, reconocer la importancia del agua como un recurso natural, desarrollar un vocabulario científico básico y despertar una actitud de cuidado y respeto. Las estrategias didáctica y digital usadas es porque contiene un personaje guía, es decir, Dropi actúa como una guía de aprendizaje, tiene una narrativa de viaje, el ciclo del agua se estructura como un viaje transformador. También tiene una repetición rítmica, el cuento usa frases y patrones que se repiten para reforzar el vocabulario científico de forma lúdica. Tiene un vínculo emocional porque la narración genera confianza y seguridad en el espectador. Una de las estrategias digitales es la ilustración, porque es una animación propia del canal Educasonic y tiene una música de fondo tranquila más la voz narradora cálida que guía la experiencia emocional del espectador. Además se encuentra en la plataforma YouTube, que es un acceso gratuito y tiene pues una extensión digital y se puede usar en el aula como una actividad experimental sobre el ciclo del agua. Y en cuestión de minutos. Esta propuesta lleva como título El bosque que aprendió a respirar. Es un storytelling educativo sobre los ecosistemas para niños de 8 a 9 años. El tema central son los ecosistemas. Uno de los objetivos es identificar los componentes bióticos y bióticos de un ecosistema, comprender las relaciones de interdependencia entre los seres vivos dentro de un ecosistema y reconocer cómo las acciones humanas pueden afectar el equilibrio del ecosistema. También contiene un guión literario, tiene un inicio, nudo y desenlace. En el inicio pues se habla sobre Luna, una niña de 8 años que descubre un bosque mágico cerca de su casa. Pues allí conoce a Raíz, que es un árbol centenario que puede hablar y quien le explica que el bosque está lleno de vida, de animales, plantas, etc. En el nudo pues algo se está rompiendo en el equilibrio, pues una fábrica comienza a arrojar humo. Y pues Raíz le explica a Luna que cuando una parte del ecosistema se daña, todas las demás sufren. Y el desenlace es cuando el bosque vuelve a respirar, que Luna organiza a sus compañeros de clase para limpiar el río, la planta, y poco a poco pues el ecosistema se recupera. Había una vez, no muy lejos de aquí, un bosque tan antiguo que sus árboles recordaban el primer día en que la tierra respiró. En ese bosque todo tenía vida, las piedras, el agua, el viento y hasta el silencio. En ese bosque vivía Raíz, el árbol más sabio, más alto y más viejo de todos. Sus ramas llegaban hasta arriba y a veces rozaban las nubes y sus raíces llegaban tan abajo que tocaban el corazón de la tierra. Un día, Luna, una niña de 8 años con trenzas oscuras, decidió explorar el bosque que estaba detrás de su casa. Los pájaros cantaban, el río sonaba cerca y el sol se filtraba entre las hojas como si el bosque estuviera hecho de luz verde. De repente Luna se detuvo frente al árbol más grande que había visto en su vida y entonces algo extraño pasó. El árbol abrió los ojos. «Bienvenida, Luna», dijo una voz profunda y cálida. «Todos los árboles podemos hablar, lo que pasa es que muy pocos se detienen a escucharnos». «Este es un ecosistema», explicó Raíz, extendiendo sus ramas como si quisiera hablar el horizonte. «Es como una gran familia donde todos se necesitan. Las abejas polinizan las flores, los pájaros controlan los insectos, el río riega mis raíces y yo con mis hojas limpio el aire que tú respiras. Todo está conectado, Luna, todo». Pero esa misma tarde algo empezó a cambiar. Un ruido mecánico y grave llegó desde el otro lado del bosque. Luego vino el humo, gris, espeso, y poco después algo oscuro comenzó a mezclarse con el agua del río. Los pájaros dejaron de cantar. El río está enfermo, los peces están huyendo, todos los animales están yendo del bosque. Cuando el río se contamina, explicó Raíz, tosiendo por primera vez,
Las plantas se enferman. Sin plantas sanas, las abejas no pueden polinizar. Sin abejas no hay semillas. Sin semillas no nacen nuevos árboles. Y sin árboles el aire se llena de humo. Entonces, cuando se daña una parte del ecosistema, todas las demás sufren. Luna regresó al día siguiente, pero no sola. Vino con sus compañeros de clase. Todos traían bolsas de basura, plantas pequeñas y mucha voluntad. Un grupo limpió el río, otro plantó árboles, otro hablaron con los dueños de la fábrica. Fue lento, fue difícil, pero poco a poco el bosque comenzó a respirar de nuevo. Los peces regresaron, luego los árboles, luego las flores y las abejas. Y Raíz, que ya parecía marchitarse, abrió nuevas hojas verdes, brillantes, como si estrenara primavera. Lo lograron, Luna, dijo Raíz. Entendí algo, Raíz. Si todos somos parte del ecosistema, también todos podemos cuidarlo.